Bien, entonces fíjate cómo acá ya conecté las ideas. Lo conecté con este va a ir para acá y esta llega para acá. Entonces, pues ya lo vimos que este comportamiento es muy común en la programación, sobre todo en la programación orientada a objetos. Por ejemplo, un ejemplo, en, tanto en JavaScript, pues sí, la programación, la herencia en programación orientada a objetos. Por ejemplo, la herencia en programación orientada a objetos, casi siempre se utiliza el término entre padre e hijo, siempre es la relación de padre e hijo. Si te fijas, nunca se menciona la clase abuela ni la clase ancestra, no, simplemente se dan la relación entre padre e hijo. Ya acceder a los miembros abuelos, por decirlo de manera, a los miembros ancestros, pues ya es por consecuencia de. Y ya lo vimos con esto, y ahora para que lo termines de entender, también esto aplica con las closures, como yo te dije. Fíjate, acá me preparé un script, a lo mejor está muy confuso, lo puse abajo de nuestro index, fíjate cómo lo puse por acá. Tú ya debes saber lo que son las closures en este curso, porque ya te lo dije yo, que es un requisito para llevar esta sección. Pues fíjate cómo me agregué otro script. Y por ejemplo, en las closures, fíjate cómo tenemos una función, en este caso que se llama función, valga la redundancia, tiene una variable que se llama abuela. Dentro de ella tiene otra vez a su vez otra función que se llama función padre. Y función padre a su vez tiene otra función que se llama función hija. Y cada una de estas pues llama a su respectiva función. Entonces fíjate cómo las closures funcionan también igual en relación de padre e hijo. Yéndonos de lo más interno a lo más externo, función hija tiene acceso a lo propio suyo, efectivamente. Que siguiendo con esta analogía, acá es lo mismo, se renderiza él en sí mismo. Entonces, haciendo la analogía con esto, se renderiza él en sí mismo, pues acá se traduce a que la función hija tiene en sí mismo lo suyo propio. En este caso, variable local en este caso. Y la otra parte, haciendo la analogía, dice que se renderiza él en sí mismo más sus componentes hijos, lo que esté sus hijos directos, aunque directos pues es simplemente para enfatizar. Entonces aquí función hija tiene lo suyo propio, lo de ella en sí misma, que es variable local, más lo de su padre, más lo de su scoop padre. En este caso, tiene acceso a su scoop en sí mismo, más lo de su scoop padre. ¿Quién es su scoop padre de función hija? Ah, pues función padre. ¿Por qué? Porque es la que la está conteniendo. Entonces aquí, función hija tiene el scope de lo suyo propio, variable local, obviamente, más lo de su scoop padre, en este caso función padre. Entonces, por consecuencia, tiene acceso a lo suyo propio, variable local, más las variables padre, de su scoop padre, en este caso padre. Por consecuencia, acá lo estamos imprimiendo. Pero ojo acá, como el padre a su vez está contenido dentro de otra función, en este caso, el padre de función padre se llama función. Entonces, viéndolo en términos de ancestros, pues función es abuela de clase hija. Pero acá, simplemente el término es entre dos. Función hija solamente tiene acceso a lo de su función padre, pero ya tiene acceso a lo de la abuela, pero por consecuencia de, porque el padre del padre, el padre del padre, tiene a su vez acceso. Entonces, si el padre tiene acceso a lo suyo propio, se repite, o se hace recursivo, aquí función padre tiene acceso a lo suyo propio, efectivamente, más lo de su clase, más lo de su scoop padre. ¿Quién es su scoop padre? Ah, pues es función. Entonces, si función padre tiene acceso a lo suyo propio más abuela, pues por consecuencia acá, como acá el function scope tiene acceso a abuela, pues por consecuencia y está en función padre, pues también hijo lo va a terminar heredando. Fíjate, guardamos, recargamos y fíjate cómo lo estamos viendo por acá. Desde la clase, desde el scoop hijo, tenemos acceso a lo suyo propio, a lo del padre y a lo de la clase, a lo del scoop abuelo, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque el padre del padre tuvo a su vez variables. Entonces, pues acá siempre se da la relación entre padre e hijo. Función hija hereda lo del scoop padre, función padre, y como función padre tiene acceso a lo suyo propio, más lo de su padre a su vez, pues padre tiene acceso a padre y a lo de abuela. Y entonces, pues como acá, haz de cuenta que implícitamente está aquí abuela. Haz de cuenta que aquí es como si estuviera aquí en este caso abuela. Aquí es como si estuviera abuela. Esta que tenemos por acá. Pues entonces función hija va a tener acceso a lo suyo propio
que es local. Y como aquí vuela está implícitamente, por decirlo de una manera, pues tiene acceso a padre y abuela. Y a tantas variables hubiera por acá. Entonces, pues por eso se dice acá que este comportamiento de relación de padre e hijo es muy común en la programación. Entonces ya con esto, yo creo que ya con esto queda, ya no deberías de tener pretextos para entender que la renderización solamente se produce entre padre e hijo. Lo demás es consecuencia. Entonces, pues vamos a marcar esto como una idea, que esto es el punto central de esto. Vamos a seguir hablando más de esto con otro enfoque, pero yo creo que esto es vital para entender React. Porque yo en su momento, yo te lo enfatizo mucho y con muchos enfoques y con mucha información redundante, porque a mí me costaba mucho entender. Yo dije, ¿cómo un padre puede desencadenar el renderizado de los descendientes? Pues no puede. En realidad solamente lo de sus hijos directos. Ya lo demás es consecuencia de. Entonces, antes de seguir avanzando con esto que te estoy explicando de fase, lo que estoy explicando en este diagrama de fase render y fase commit, aplica para los componentes de clase, que es los que hemos visto hasta ahora, pero también para los componentes de función, es decir, ya cuando veamos hooks. Fíjate, esto que te estoy explicando de la fase render y commit, yo te dije en su momento que lo saqué de la documentación oficial de React. Qué mejor que de aquí. De hecho, yo te lo pensaba explicar con mis propios diagramas y con mi propia analogía, pero qué mejor que entenderlo desde la documentación oficial. Entonces aquí, fíjate, aquí te voy a dejar el link, por acá está. Esto te lo estoy explicando yo, tomado de la documentación oficial de React, pero obviamente no nomás estoy poniendo lo que hice acá, yo te lo estoy explicando con mis propias palabras, para que lo entiendas, lo entiendas de forma correcta. Entonces, esta documentación, que te dejo el link por acá, pues es adaptado a React Hooks, que son componentes funcionales. Fíjate cómo acá, pues fíjate acá, este es un componente funcional, porque habla de funciones. Nosotros hemos visto componentes de clase, pero acá, esto de donde lo estoy sacando, es para componentes funcionales, es decir, para hooks. Ya que nos veamos hooks. Entonces, lo increíble de esto es que yo te estoy enseñando este diagrama, adaptándolo para componentes de clase, pero en realidad esto aplica para cuando veamos los React hooks. Por ejemplo, ya hoy en día ya no se recomienda tanto usar componentes de clase, pero siempre es vital aprenderlo, por eso estoy haciendo este curso. Siempre es muy bueno entender los componentes de clase porque sigue habiendo mucho código que tiene componentes de clase. Y si tú entiendes componentes de clase, pues ya vas a entender lo que son los React hooks. Entonces, pues lo maravilloso de esto es que todo esto lo estoy adaptando para componentes de clase, que es lo que hemos visto. Por eso yo menciono aquí el método render. Fíjate cómo aquí yo menciono el método render, porque lo estoy adaptando a los componentes de clase que ya conocemos. Pero tranquilamente esto aplicará para cuando veamos los React hooks, los hooks de React, ganchos por su traducción. No más que todo esto está adaptado, la documentación de React. De hecho, esta nueva documentación de React está adaptada para pensarlo como hooks. Fíjate cómo dice la API de hooks. Entonces, pues esta documentación es para hooks, pero yo la estoy adaptando para acá. Entonces, si tú entiendes esto, ya cuando veamos los componentes de hooks, vas a dominar los hooks en gran medida. Entonces, pues vamos a continuar con esto. Y vamos a poner la nota que hice por acá. Vamos a ponerla aquí con este color. Dice, tiene lógica. Tiene lógica. Porque un componente funcional, un componente function, no es más que una función. No es más que una función. Pero vamos a dejar ya mejor para el próximo video. Saludos.